Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso. Cuando estoy en plena adolescencia, antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella. Nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella cogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios,
es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a tener, a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo.
Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Ebenecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 18. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos porque
Él ha mostrado su amor, su misericordia, su perdón y su propósito para con nosotros. Al Él revelarnos cuál es su propósito y su deseo a nuestro corazón, nosotros respondemos a esa revelación. Y esa es la razón por la cual nosotros escuchamos el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de la palabra para nosotros. Ese propósito de Dios que no conocíamos, porque el pecado nos tenía un velo delante de nosotros, impedía que nosotros viéramos cuál era el propósito de Dios. Nosotros perseguíamos nuestros propios caminos, nuestros propios deseos, respondíamos a nuestras propias pasiones, visiones que no eran la visión de Dios. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos revela lo que Él quiere, su propósito para con nosotros, y nosotros, porque fíjense la diferencia, a través de los siglos, Dios ha mostrado y ha dicho a cada persona, o ha revelado, ha mostrado cuál es su propósito. Pero hay algunos que solo lo escuchan y hay unos que lo escuchan y lo reciben. Fíjense la diferencia. Hay muchos que solo escuchan y que inclusive usted les pudiera preguntar acerca del propósito de Dios. Ellos pudieran hasta explicarle de una manera intelectual el propósito de Dios, pero ese propósito no ha bajado a sus corazones. Ellos saben que Dios es bueno y saben que Jesús murió en la cruz del Calvario por la humanidad y que derramó su sangre. Muchos saben eso, pero a muchos no les ha sido revelado en su corazón que es para ellos. Porque hay una diferencia en solo conocerlo a ser revelado en el corazón. Porque cuando la persona recibe la revelación que es de uno, entonces yo voy a reclamar lo que es mío. Yo voy a reclamar lo que me pertenece. Yo voy a buscar lo que Dios dio por mí. Fíjense, ese es como cuando alguien le dice, ve a tal lugar que hay algo para ti. La persona va y dice, aquí hay algo que es para mí. Llega a ese lugar. Me dijeron que me compraron esto y que está a mi nombre. Entonces yo vengo a reclamarlo. Cualquiera de nosotros pudo haber pasado por una experiencia así. Usted no lo duda. Usted dice, en el mercado de la esquina hay todo un mercado comprado para usted. Vaya y reclámelo. Es suyo, ya está pagado. Usted no tiene que pagar ni un céntimo, ni un bolívar, ni un dólar. Y la persona, si la persona al escuchar eso dice, yo sé lo que me dijo, pero yo creo que la persona está exagerando, porque como esa persona, ¿quién pagó un mercado para mí? Porque yo tendría que ir para allá y buscar un mercado. Yo no conozco a nadie que vaya a hacer eso por mí. Si la persona no lo cree, aunque lo sabe, porque ya se lo dijeron, la persona no lo va a buscar. Pero si la persona lo cree y es verdad, porque en el otro también puede ser verdad, pero es suyo, pero no lo reclama, no recibe nada. Pero la persona, puede haber otra que haya recibido el mismo beneficio y al escucharla dice, entonces yo voy a ir a ese mercado a buscar lo que compraron para mí. Y va a ese lugar y dice, aquí hay algo que fue pagado para mí. Está a mi nombre, yo lo voy a buscar. Y el del supermercado dice, sí, aquí hay algo que fue pagado para usted. Y les he entregado. La persona, si no lo hubiera creído, no hubiera ido. Pero por cuanto lo creyó, fue y reclamó lo que le pertenecía. Así es igual con el Evangelio. El Señor proclama una verdad. El Señor no miente. El Señor no engaña a nadie. Cuando Él dice que Él murió por usted, usted que me escucha en esta hora, es porque Él murió por usted.
no solamente es por el que está a su lado, es por usted. Usted que ha estado sumergido en el pecado, usted que ha hecho muchos males, usted que ha cometido infinidad de faltas, de pecados terribles. Pero usted quiere cambiar, usted desea recibir los beneficios de Dios, el perdón de Dios, el que Dios cambie su vida. Cuando usted cree la verdad del evangelio que es traída, predicada, puesta, revelada, entonces usted dice, entonces el Señor puede perdonarme a mí que he sido un ladrón, una prostituta, un asesino, un hombre o una mujer malvada. El Señor murió por mí. ¿Cómo el Señor puede morir por alguien tan malo? Usted no sabe las cosas malas que he hecho y que he dicho, pudiera decir usted en esta hora. Pero el Señor murió por usted, porque Él no vino a buscar a los que eran salvos, sino a los perdidos para el arrepentimiento. Él no vino a sanar a los sanos, Él vino a sanar a los enfermos, hermano. Y cuando usted lo oye y lo cree, entonces usted busca lo que le pertenece. Así es el evangelio. Muchos lo han escuchado a través de los siglos, pero no han tomado decisiones. No han permitido que esa palabra baje a su corazón. No han permitido que el evangelio produzca el efecto que Dios prometió. Fíjense, muchos no han permitido que el evangelio, el Espíritu Santo, haga la obra que Él ha prometido hacer en el hombre. Hay personas que lo escuchan, pero no lo creen. Hay personas que dicen creer y que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo dio su vida por Él. Ellos lo dicen, pero no lo creen en su corazón, no permiten a Dios que haga la obra en sus vidas. Ellos quieren solo una parte del evangelio, ellos no entregan todo. Hay muchos que Dios los bendice, que Dios los perdona, pero que Dios no los transforma, Dios no los puede cambiar. ¿Por qué? Porque no le entregaron el elemento más importante, que es el corazón. Debemos entender algo. El evangelio consiste en la entrega de 3 cosas: cuerpo, alma y espíritu. Todas son importantes. Debemos entregarle nuestro cuerpo al Señor para que sea morada del Espíritu Santo. Debemos entregarle nuestra mente al Señor para que el Señor ponga sus pensamientos y el Señor, a través de nosotros, haga la obra y limpie primero nuestros canales, nuestros razonamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, para que la veamos a la manera de Dios en su palabra. Nosotros en este mundo, de una u otra manera, hemos sido formados a la manera del mundo, de acuerdo a donde usted haya nacido o la crianza o la formación que usted recibió. En su mente, usted tiene conceptos, razonamientos. Y usted, cuando se le habla del evangelio, muchos hombres y mujeres, ojalá ese no sea su caso, comienzan a razonar la verdad de Dios y comienzan a decir cosas que eso yo no estoy de acuerdo porque yo fui formado de una cierta manera y a mí me enseñaron que el hombre debe hacer esto y esto y esto, y que, como dicen algunas ideologías políticas, que la religión es el opio del pueblo, es algo que los embrutece. Así es. Esos son razonamientos del diablo, razonamientos que
entran y se alojan en las mentes de muchos hombres y mujeres. Y muchos razonan la verdad y no quieren nada con la verdad. Cuando un hombre acepta al Señor, Dios quiere que ese hombre, esa mujer le entregue su manera de pensar. Su manera de pensar. Porque el Señor quiere cambiar esa manera de pensar. Porque usted pudiera limitar la obra del Espíritu Santo en su vida por su manera de pensar. Hay personas que no quieren servirle al Señor. Hay personas que no quieren vivir para Dios. Algunos alegan que necesitan vivir la vida. Otros dicen que no es necesario ser tan fanático. Otros dicen que si hacen buenas obras, pueden tener la bendición y el beneficio de Dios. Otros se conforman con las reglas que las denominaciones les dicen, reglas ambiguas, y dicen, yo me conformo con la religión de esta denominación o con la religión que me enseñaron mis padres. Yo soy una persona tradicionalista. ¿Qué pasa? Cuando se toma o se razona la verdad de Dios de esa manera, limita el alcance y la obra que Dios pudiera hacer en su vida. Lo limita. Hay una limitante. No es que no va a haber un efecto. Dios va a obrar en las puertas y va a entrar en las puertas que usted le abre. Pero si usted de las puertas solo le abre alguna, Él entrará a esas puertas y solo obrará en las puertas de su vida que usted le abra. Solamente allí. Y en el día de mañana, cuando usted necesita más de Dios, necesita la respuesta de Dios, usted verá que no tiene acceso porque usted le cerró las puertas al Señor. Cuando usted va, no encuentra a Dios porque usted le cerró las puertas a Dios. Se las cerró por religiosidad, por maneras de pensar. Hermano, qué importante es entregarle nuestra manera de pensar, como dice la misma Escritura. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Eso es nuestra mente, nuestra manera, nuestros razonamientos. Deben estar sujetos a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Tanto el cuerpo dedicado a una vida en santidad y la mente limpiado de todo razonamiento que sea contrario a la palabra, se alimenta de lo que usted desea. Y lo que usted desea está en su corazón. La mente y el cuerpo van a sujetarse a lo que usted quiere, a lo que usted desea. Y eso no está en la mente, está en el corazón del hombre. Allí es donde está el alma del hombre. El alma está en el corazón y usted es esa alma. Usted decide qué piensa, qué no piensa, qué recibe, qué no recibe. Es usted el que decide. No es su cabeza el que decide. Su cabeza razona lo que ya usted ha aceptado. ¿Se dan cuenta? La cabeza, la mente, comienza a razonar ante una verdad de Dios. Pero su corazón es el que decide. Su corazón decide si obedece o no obedece. Por eso, usted debe de entender en esta hora que cuando se predica la palabra y cuando es expuesta, no solamente por mí, sino por cada instrumento al cual el Espíritu Santo utiliza, lo que Dios espera es una rendición total de cuerpo, alma y espíritu. Porque en alguna de esas tres pudiera usted estar fallando. Y casi siempre
tiene que ver con el corazón. Las cosas que usted realmente desea, las cosas que usted está buscando, las cosas que anhela su corazón, sus deseos. Allí es donde pudiera Dios detenerse, porque pudiera pasar en esta hora que sus deseos no sean los deseos de Dios. Sus deseos pudieran no ser los deseos de Dios. El camino que usted ha trazado puede ser que sea un camino que Dios no quiere para usted. Recuerden, Dios quiere que le entreguemos nuestra libertad para decidir. Eso es lo que significa libre albedrío, libertad para decidir. El ser humano, Dios le dio la libertad de decidir. Pero ¿qué pasa? Hay un deseo del hombre y hay un deseo de Dios. Hay un deseo de una denominación y pudiera ese deseo de esa denominación ser contraria al deseo de Dios. Hay un deseo en el lugar donde usted vive o donde usted trabaja que pudiera ser contrario al deseo de Dios. Y allí, ante los diferentes deseos, el hombre tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Puede ser que su esposa desea algo que no es lo que Dios desea. Que su esposo puede desear algo que no es lo que Dios desea. Esos son los retos que el cristiano tiene que enfrentar día a día. Siempre hay cosas basado en el tema del discernimiento del Espíritu Santo por la palabra. Cuando usted enfrenta algo o usted le es expuesto a algo, le es ofrecido algo, usted tiene que contrastar qué es lo que usted quiere con el deseo de Dios. Siempre van a haber ofrecimientos, siempre van a haber tentaciones. Escuchen bien esto. Siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber ofrecimientos, siempre van a haber invitaciones, siempre hasta el último día en que usted esté en la tierra. Eso no lo va a poder evitar. Su vida espiritual con Dios la va a construir en base a las decisiones que usted tome. Esa es una de las razones por las cuales Dios envía al Espíritu Santo. Él es un guiador. Cuando usted, ante un reto que está delante de usted, ante una decisión que usted tiene que tomar, si usted realmente, su corazón es recto delante de Dios, ¿y qué significa recto delante de Dios? Un corazón recto. ¿Qué significa eso? ¿No ha meditado? Bueno, medítelo mientras toma un poquito de agua. ¿Qué es para usted un hombre o una mujer recto de corazón? ¿Lo pensó? ¿Se acuerdan que el Espíritu nos mostró acerca de los pobres en espíritu, los que dependen 100% de Dios para todas las cosas? Los rectos de corazón son los que desean siempre hacer lo correcto, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la guianza del Espíritu Santo, conforme a la palabra. Escuchen bien. El recto de corazón desea hacerlo. Y él va a buscar la ayuda de Dios.
Él va a querer, él va a desear, el recto de corazón, hombre o mujer, va a desear que sea Dios quien lo guíe, quien obre en una situación, quien hable a través de él, quien se encargue de una situación, o que ante una invitación, ante un ofrecimiento, ante una tentación, siempre va a desear hacer lo correcto. Siempre va a desear. Pero ese deseo debe traducirse en decisiones. Tiene que haber decisiones en ese hombre y en esa mujer. ¿En qué se basan las decisiones de ese hombre y esa mujer? Él va a rendir su derecho a decidir. Hermano, el recto de corazón, para lograr lo que desea su corazón, que es agradar a Dios y siempre hacer su voluntad, lo primero que va a hacer es ceder su derecho a decidir por su cuenta. Y va a rendir ese derecho, va a rendir esa potestad que Dios le dio para sujetarse al deseo de nuestro Señor Jesucristo. Más sencillo, no podría explicarse eso. El recto de corazón quiere en palabra, en hecho, en doctrina, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en las cosas familiares, en las cosas del trabajo, en todo, desea que el Espíritu lo guíe para que sea Dios el que confirme lo que Él quiere, lo que Él desea para nosotros. Dios tiene una voluntad perfecta para usted, quien me escucha en esta hora. Pero ahora, en base a lo que se está diciendo, ahora yo le digo o yo le pregunto a usted para que usted mismo se haga la pregunta y se la responda a usted y al Señor. Su corazón es recto. Su corazón es recto delante del Señor. Ante las cosas que le rodean, usted pone a Dios de primero. Usted rinde su derecho a decidir y a elegir sus gustos para sujetarse al deseo y gusto del Señor. Hágase esa pregunta. No la responda tan rápido. Hágase un examen. Porque siempre seremos probados. Hay elementos en el mundo, tanto natural como espiritual, que pudieran hacer que usted falle en su discernimiento. El hermano Branham, y eso el Espíritu lo ha dicho en anteriores mensajes, el hermano Branham lo que siempre recomienda es cuando usted va a buscar la voluntad perfecta del Señor para una cosa, es que usted sea imparcial. ¿Qué significa eso? Que aunque usted tenga un deseo acerca de algo, usted toma eso, fíjense, Dios permita que eso usted lo entienda claro en esta hora. Usted va a tomar su deseo, lo va a colocar en el altar. Dios ya sabe que usted desea algo. Pero como usted, quien me escucha en esta hora, es un hombre o una mujer recta de corazón, el recto de corazón va a desear es la voluntad del Señor.
Y si el Señor le dice, lo que tú deseas no es mi voluntad, el recto de corazón lo va a aceptar. Hermano, el recto de corazón lo va a aceptar porque él va a sacrificar su deseo para cumplir el deseo de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste ser un hombre o una mujer rectas de corazón. Es absolutamente primordial que usted, quien me escucha en esta hora, rinda su corazón, y esas no son palabras huecas. Que usted le rinda su corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que hará que usted se sujete al deseo de Dios. Hermano, el que usted le entregue su corazón al Señor, eso determinará que usted se convierta en un hombre o una mujer recta de corazón. Es primordial que su corazón sea recto delante de Dios, que su corazón esté correcto delante de Dios. Hay una expresión, no recuerdo, creo que sí, el Espíritu lo mencionó la semana pasada acerca de una expresión del profeta. Él decía, si usted ha aceptado al Señor y usted no han pasado el tiempo y usted no ha recibido el Espíritu Santo, hay un problema. Pudieran ser una de dos cosas. O usted ha sido mal instruido, le enseñaron equivocadamente cómo buscar el Espíritu Santo, o su corazón no es recto. ¿Se dan cuenta que su corazón no es correcto? ¿Y qué quiso decir el Espíritu Santo a través del hermano Branham con esa expresión? Que si usted no rinde su corazón, o sea, no es recto, y no rinde todos sus deseos al Señor, eso pudiera ser un limitante para que Dios pueda obrar en su vida. Pudiera ponerle un límite al Espíritu Santo. Usted, hermano, que se quiere casar, usted se casaría con una hermana que no estará dispuesta a hacerle caso cuando se case con usted. Usted se casaría con una hermana que ella no se va a sujetar a usted cuando se casen. Usted se casaría con una mujer que no va a hacerle caso, sino que ella hará sus propias obras y tomará sus propias decisiones sin tomarlo en cuenta usted. Usted se casaría con semejante dama. Pues déjeme decirle que Dios no lo haría. Porque, como dice la misma Escritura, Dios conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, no es letra muerta. Dios llega hasta el alma, llega hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del corazón, porque Él sabe qué es lo que usted desea. Él sabe qué es lo que usted quiere. Él sabe qué es lo que usted busca. Él sabe si su corazón es recto delante de Dios. Él sabe si usted está tomando la palabra como una excusa, como una cubierta para no obedecer, sino para justificar sus obras. Fíjense, Dios sabe todas las cosas. Y ante esa declaración del hermano Branham, a mí me llevó a meditar sobre eso porque es algo muy tremendo.
Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si usted realmente le ha rendido su corazón a Cristo. Dios sabe si usted ha rendido sus deseos. Él sabe si usted ha rendido sus sentimientos. Ojo, sus sentimientos. El hermano Branham utilizó esta expresión con relación al apóstol Pablo. Él decía, Pablo despreciaba, él empleó esta expresión. Pablo odiaba a los gentiles por causa de su idolatría. Pero cuando él conoció al Señor, él era un hombre recto de corazón. Y él no solamente rindió sus pensamientos, rindió sus sentimientos. Y el Señor le dijo, no odies a los gentiles. No solamente no los odies, yo te voy a enviar a ellos. Y no solamente no los vas a odiar, los vas a amar. Y vas a predicarle esta verdad. Hermano. Pero ¿cómo puede enviar Dios a alguien que tiene raíz de amargura? Que tiene odio, que tiene rencor, que hay un mal sentimiento en su corazón. Dios no lo puede enviar. Él tiene amplios conocimientos de la palabra, pero su corazón no es recto. Sus sentimientos no son rectos. Porque si él tuviera un corazón recto, él se preocupara por agradar al Señor en todo. Le diría, Señor, perdóname por dar lugar a raíz de amargura. Usted, hermana, cuando se arrepiente y usted le entrega su corazón al Señor y el Señor le dice, entrégame ese sentimiento que tienes ahí, le tienes rabia a tal persona. Señor, eso me duele porque tú sabes lo que esa persona me hizo mucho mal. Y el Señor le dice, si no rindes ese sentimiento en tu corazón, yo no voy a morar allí. Porque el Señor no va a morar en un corazón lleno de amargura. Dios no puede utilizar un corazón lleno de rencor. Hermano, fíjense, pensamientos y sentimientos. Pero vamos a fundamentar lo que Él nos ya comenzó a decirnos con dos escrituras. La primera es Primera de Juan, el capítulo 3, desde el versículo 18. Primera de Juan, el capítulo 3, del versículo 18 en adelante. Y también vamos a leer una escritura también muy conocida. Primera de Juan 3, 18 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, todavía estamos, el Espíritu Santo guiándonos a través del tema, el discernimiento del Espíritu por la palabra. Dios quiere que discernamos nuestros corazones, si es recto o no. Él quiere saber, o Él quiere que usted discierna si usted le entregó todo. Si usted le entregó deseos, sentimientos, pensamientos, proyectos. Y una de esas cosas pudiera estar trancando las bendiciones que Dios tiene para usted. Examinémonos, que el Señor nos ayude. Leemos Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 18 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Corazones rectos. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Esta escritura es clave y lo va a entender más adelante. Escuchen, lo repetiré. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, de Jesús, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a leer hasta allí. La otra escritura también es muy conocida. Romanos 12, del 1 al 3. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis primero vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio que está vivo, no un sacrificio que está muerto. Usted todavía siente. El sacrificio que le estamos ofreciendo, a diferencia del Antiguo Testamento, que ofrecían al cordero, pero ya muertico. Ya estaba muertico el cordero, la ovejita. Cuando sacrificaban los palominos, ya el palomino estaba muertico. Cuando ofrecían el macho cabrío, ya el macho cabrío estaba muertico. Pero nosotros ofrecemos primero el cuerpo en sacrificio vivo. Estamos en esta carne. Santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Primero, y no os conforméis a este siglo, a esta manera de pensar de esta generación. Y lo mismo le dijo el Señor a la anterior generación, y a la anterior generación, y a la anterior. A cada uno el Señor les dijo lo mismo. No se conformen con la manera de pensar de este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. No la manera en que usted pensaba las cosas en el mundo. Ahora debemos pensar como Dios. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El corazón. ¿Se dan cuenta? Porque allí, en el corazón, decidimos si queremos hacer o no la voluntad de Dios. Y es allí que recibiremos la bendición y el beneficio de Dios. Que el Señor nos ayude en esta hora. Vamos a hacer una oración para que Él nos guíe. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, sigue hablándonos en esta hora. Que tu pueblo pueda entender las cosas que tú quieres de nosotros. Cómo tú, Señor, revelas tu palabra y tú quieres que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, que los que escuchan en esta hora y están con sus oídos atentos, podamos todos hacer un examen si en verdad nuestro corazón es recto. No un corazón religioso, porque muchos lo confunden. Confunden un corazón recto con un corazón religioso, sino un corazón humilde, un corazón tierno delante de ti, que desea hacer lo que a ti te agrada. Que así sea, Señor. Que en esta hora tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Esta palabra hará la obra. Toma control de este
servicio especial, Señor. Háblanos a todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense el enfoque del Espíritu Santo en esta hora. Su corazón es recto delante de Dios, porque eso va a determinar la obra que el Señor pudiera hacer en su corazón, y eso va a producir una unidad. En la medida en que su corazón es recto, lo llevará a depender de Dios de todas las cosas, porque el depender de Dios para todas las cosas está condicionado a un corazón recto. El corazón recto buscará esas cosas. El corazón recto querrá hacer esas cosas. Fíjense, un sentimiento pudiera detener la obra del Espíritu Santo, un corazón lleno de rencor. Y fíjense lo que el Señor inspiró ahorita. Muchos confunden un recto corazón con un corazón religioso. Que tienen un corazón religioso, tiene una apariencia de piedad. Maniega la eficacia, el poder transformador de la palabra en su vida. Su vida lo niega. Su vida da testimonio que no ha hecho la obra en su vida, porque hay un espíritu religioso que lo controla. Ahora, usted que me escucha en esta hora, usted no querrá ser dirigido por un espíritu religioso que solo le da a usted la forma, pero no el fondo. Algo que parece por fuera, pero que no lo es por dentro. Eso es lo que produce un espíritu religioso en el hombre, en la mujer. Escuchen bien. El espíritu religioso produce una apariencia, no produce un efecto, no hace una obra interna, porque el espíritu, la palabra, produce una obra interna, pero en el corazón, en la mente y en consecuencia en el cuerpo. No confundan una cosa con la otra. Tienen apariencia. Y en eso tal vez muchos se han confundido. Se conforman solo con la apariencia, con lo parecido. Es muy parecido, pero es la forma externa. Puede tener elementos que sean muy parecidos a lo genuino. Recuerden que ante todo avivamiento en toda época, los dos espíritus se mueven paralelo, el espíritu religioso y el espíritu de Dios. Y cada uno trae su ofrecimiento. El espíritu religioso trae una forma, una cubierta, una capa, y le deja libertad al hombre para que él decida y haga su obra de acuerdo a su corazón. Dios no propone eso. Dios quiere que le dé cuerpo, alma y espíritu. ¿Se dan cuenta? Para él hacer la obra interna en el corazón de ese hombre y esa mujer, para él hacer la voluntad de Dios en el hombre. Y esa unión entre el hombre y la mujer con Dios hará que lo que ese hombre pida, lo que ese hombre ore, Dios se lo concede. ¿Se dan cuenta la escritura que leímos hace un momento? ¿Se dan cuenta la relación de esa escritura? Vamos a buscar de nuevo. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él.
¿Cuál es el secreto de esa escritura? La unidad. Pero ¿cómo la unidad puede lograr eso? Porque lo que Él desea es el deseo de Dios. Es el mismo deseo. Hermano, es el mismo deseo. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Muchos a lo mejor se imaginan que es como una carta abierta para pedir cualquier cosa. No está entendiendo. Cuando un hombre y una mujer es recta de corazón, va a procurar es pedir lo que Dios quiere. Y cuando pide lo que Dios quiere, Dios se agrada porque Él también quiere. Hermano. Y cuando Dios ve que un hombre y una mujer sujetan y rinden su propio deseo y dicen, yo quiero hacer lo que mi Señor Jesucristo le agrada. El Señor dice, yo también quiero que tú rindas tus deseos. Y eso produce unidad. Y cuando hay unidad, comienza el Espíritu a cambiar la manera de pensar de ese hombre y de esa mujer. Comienza a cambiarlo, va entendiendo las cosas. ¿Acaso a usted no le ha pasado, no le pasó en su experiencia con Cristo, que antes no entendíamos algunas cosas? Porque los hermanos, los evangélicos son así. Y cuando pasamos por esa experiencia decimos, gracias Señor, yo antes no entendía eso. Yo critiqué eso, pero ahora lo entiendo y lo amo y ahora yo quiero que ese evangelio se haga uno en mí. ¿Se dan cuenta? De un hombre y de una mujer que amaban el pecado, ahora es un hombre y una mujer que aman a Cristo y su palabra. Y que ahora menosprecian o desechan o aborrecen las obras que hacían en el mundo. ¿Cómo puede un hombre o una mujer pasar de aquí a un hombre o una mujer que ahora desean las cosas de Dios? Esa es la clave. ¿Cómo puede pasar? Cuando su corazón es recto. Hermano, porque un corazón recto va a buscar lo que a Dios le agrada. Pudiera tener las 1001 debilidades, pero él desea y busca las cosas del Señor. Una vez más, el Espíritu nos recuerda esto que es muy importante. Esa expresión que muchos malentienden. Cuando Dios expresó de ese hombre David y dijo, él es un hombre conforme a mi corazón. Hermano, yo he escuchado expresiones como, eso no es así. ¿Cómo va a ser David un hombre conforme al corazón de Dios si él hizo muchas maldades? Usted no lee la Biblia. Sí, yo he leído la Biblia. Y también he leído lo que él escribió y lo que estaba en su corazón. Hermano, y el corazón de David era un corazón recto. Un corazón que deseaba las cosas de Dios. Si usted lo duda, lea el libro de los Salmos y allí usted verá lo que estaba en el corazón de David. Hermano, todos los salmos es una expresión de lo que estaba en el corazón de David.
Expresiones como al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Dios dijo, me agrada, hermano. Dios dijo, así yo quiero que sean los hombres. Cuando dice conforme a mi corazón, es lo que Dios desea que usted sea. Hermano, lea los salmos y usted verá cómo ese corazón de David expresaba lo más íntimo de su corazón. ¿Que cometió errores? Sí. ¿Que falló? Sí. ¿Que pecó? Sí. Pero su corazón era recto. Y cuando fallaba, le pedía perdón al Señor Jesucristo. Ojo, escuchen bien. Un corazón recto buscará la reconciliación, buscará el perdón, buscará arreglar. Un corazón recto lo hará. Un corazón lamentará fallar. Un corazón recto reconoce sus errores y sus fallas y busca a Dios, el que depende para todas las cosas, para que lo ayude. Eso produce un corazón recto. David era de corazón recto. ¿Se dan cuenta? Y uno puede decir, es el prototipo de un cristiano, porque así como es David, así deben ser los cristianos. Conforme al corazón de Dios. Un corazón recto buscará las cosas de Dios. Deseará las cosas de Dios. No se va a quedar en el error. Él buscará arreglarlo. Usted, hermano, que ha fallado, hermana, si su corazón es recto, usted se va a parar y usted va a buscar arreglar. Si es de pedirle perdón a alguien, le pide perdón. Si ha de pedirle perdón al Señor, le pide perdón al Señor. Y si tropieza, se levanta y busca de todo corazón las cosas del Señor. Pero ¿qué hace un espíritu religioso? Mantiene una forma, pero su corazón no anhela las cosas del Señor. No le interesa hacer lo que a Dios le agrada. Antes alimenta su razonamiento y dice, yo soy así, yo pienso así, a mí me gusta ser así, Dios me bendice así. Eso es un corazón religioso. A mí me gusta mucho esto. Yo sé que la Biblia lo condena, pero a mí me gusta mucho eso. Dios así me ama. Pudieras estar justificando algo y un espíritu religioso se apoderará de ti. Tu corazón no es recto. Eso puede impedir que recibas liberación, que recibas el Espíritu Santo, que crezcas espiritualmente, pudieras estancarte espiritualmente. Tú tienes que discernir, yo tengo que discernir eso, porque en nuestra vida espiritual, nuestra personal experiencia con el Señor Jesucristo no se puede estancar ni un momento. Tenemos que crecer en Dios, no solamente en edad, no solamente en conocimiento, y eso está bien,
Pero tenemos que crecer en Dios, en conocer más su voluntad, en conocer lo que a Él le agrada. Cada paso, cada crecimiento, va Dios mostrando lo que Él quiere. Dios va a posicionar, Dios va a decir cómo, Dios va a decir con quién, Dios va a decir la manera. Ahora, ante esos retos, estaremos dispuestos, nuestro corazón será lo recto para tomar lo que Dios dice. O lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestro propio pensamiento. Si lo hacemos así, Dios va a respetar nuestra libertad de decisiones. Dios la va a respetar, pero lo haremos sin Dios. Hermano, nosotros no queremos hacer nada sin Dios. Nosotros queremos que Dios sea el centro. Pero para lograr eso se requiere un corazón recto. Ahora, examinémonos en esta hora. Su corazón en esta hora es recto delante de Dios. Usted está dispuesto a rendir su manera de pensar, sus sentimientos. Usted vaciará su corazón de toda raíz de amargura. Usted rendirá sus proyectos. Usted ha consultado a Dios con relación a sus proyectos, a lo que usted desea en cualquier ámbito. Un proyecto puede ser casarse, un proyecto puede ser estudiar, un proyecto puede ser, si es un hombre que tiene un llamado, abrir una obra, o en cuanto a un ministerio. La diversidad de proyectos puede ser amplia, pero en todos ellos debemos contar con la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. De todas, hermano, ¿usted estaría dispuesto a hacer eso? De todos los proyectos, ¿usted quiere que el Señor Jesucristo guíe y confirme si lo que usted desea es la voluntad del Señor? Eso es lo que determina o la manifestación de un corazón recto. Todos nosotros deseamos la unidad con Dios. Usted puede preguntar en cualquier congregación, ¿cuántos desean estar unidos con Dios? Y todos van a levantar la mano. Y eso es bueno. Pero hay algunos que su corazón no es recto y no pueden llegar a esa unidad con Dios. Porque para llegar a la unidad con Dios, su corazón debe alinearse al plan y propósito de Dios. Dios, usted pudiera decir que en todos sus proyectos discernamos. Usted pudiera decir que en todos sus proyectos cuentan con la aprobación del Espíritu Santo. Que en todos sus sentimientos cuenta con la aprobación del Espíritu Santo. Que en todas sus decisiones ha contado con la aprobación del Espíritu Santo. Que en todos sus proyectos ha contado con la aprobación del Espíritu Santo. Hágase esa pregunta, porque eso es lo que determinará su unidad con Dios. Porque cuando una persona más se une con Dios, más termina pensando y actuando como Dios. ¿Será que lo repito? Lo voy a repetir de nuevo. Mientras más un hombre y una mujer obedecemos a Dios, mientras más rendimos nuestra manera de pensar, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, todo a Cristo, y nos sujetamos
a la voluntad de Dios y a la guianza del Espíritu Santo, eso va a producir que cada día entendamos más al Señor, comprendamos más al Señor. Y eso produce unidad. Y eso hará que nuestros corazones se ejerciten en lo correcto. ¿Sabía que eso se ejercita? Al usted en todas las cosas sujetarse al Señor, usted ejercita su corazón a lo correcto. Y eso produce unidad porque usted, ante los proyectos, su corazón, el espíritu será más fácil que lo guíe. Pero si usted tiene una manera de pensar, usted no lo ha rendido, una manera de actuar, va a ser difícil que Dios obre en usted. ¿Se dan cuenta? Las cosas naturales tipifican las espirituales en cuanto a la Biblia, en cuanto a todo. Cuando Israel enfrentaba un reto, y eso quedó como un ejemplo para nosotros, lo primero que ellos hacían era consultar con el profeta, con la palabra, con el Urim y Tumim. Ellos consultaban a Dios. Y si Dios les decía, vamos a la guerra, ellos iban a la guerra porque sabían que Dios iba a estar con ellos. Cada vez que un rey o un juez en Israel enfrentaba un reto delante del Señor y consultaba a Dios y Dios le revelaba, Dios era con ellos y siempre Dios les daba la victoria. Pero también vemos en el Antiguo Testamento cómo reyes y pueblos iban a la guerra, iban a desarrollar algo sin la voluntad del Señor. Uno de los ejemplos más conocidos es el de ese rey Acab, cómo él menospreciaba el consejo del Espíritu Santo. Cuando subió para tomar aquel pueblo, aliándose con el rey de Judá, él se basó en la palabra. Esa tierra es nuestra. Y era cierto. Pero el rey de Judá era un hombre recto de corazón. Hermano, fíjense la diferencia. Acab era un religioso y tenía sus propios profetas que sabían que ellos no se iban a atrever a contradecir al rey. Tenía muchos profetas y todos le profetizaban el bien. Pero como aquel rey, Josafat, rey de Judá, era un hombre recto delante de Dios y él se había unido con Dios, esa unidad hizo que detectara algo extraño en todos esos profetas. Discernió que no había unidad, había algo allí que no cuadraba. ¿No le parece extraño que haya pedido si había otro profeta más? ¿Acaso la cantidad de profetas que estaban profetizando, incluyendo a Sedechías, no le era suficiente? ¿Por qué dijo eso? Porque Josafat era recto de corazón. Él, al ir a la guerra, quería saber si era la voluntad de Dios, pero discernió la religión en esos hombres. Hermano, discernió la religión
en el rey Acab y dijo, no hay otro. Y acá dijo, hay otro, pero le aborrezco porque solo profetiza mal. Hermano. Ahora, un hombre recto de corazón no dice eso. Porque un hombre recto de corazón, ante el consejo de la palabra, él se examina y dice, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ¿será que estoy fallando? Señor, examina mi corazón si hay perversidad. Fíjense. Señor, examina mi corazón si hay perversidad. Un recto de corazón dice eso. Perdóname, Señor. Pero Acab no era recto de corazón. Él dijo, yo le aborrezco. Eso no forma parte de mi compañerismo, de mi denominación. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el rey Josafat? No hable así el rey. Un recto de corazón no habla así. Un recto de corazón identifica a Dios, hermano. Un recto de corazón discierne al Espíritu hablando. El recto de corazón no juzga carnalmente ni religiosamente. Juzga con justo juicio por el discernimiento del Espíritu que le muestra en dónde está Dios. La unidad produce eso. Josafat dijo, cuando vio a aquellos profetas, yo no veo a Dios aquí. Ahora, su discernimiento, su corazón recto, lo ha llevado a esa unidad con Dios. Lo ha llevado a usted a caminar en este camino con humildad, con rendición al Espíritu Santo, con una limpieza de corazón, a juzgar las cosas conforme a Dios. Usted pudiera decir, como dijo el Señor de David, un hombre conforme a mi corazón. Él piensa como yo. ¿Puede Dios decir eso de usted? Usted pudiera decir que sí, hermano o hermana, pero el Espíritu en esta hora nos pide a todos que nos hagamos un examen. Porque estamos en el tiempo de la coronación. Y solo alguien que es conforme al corazón de Dios, un hombre recto de corazón, es el que puede subir esa pirámide. Un hombre que no es recto de corazón solo tendrá una forma. Hermano, el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Hagámonos ese examen, hagámonos esas preguntas. Y si no es recto su corazón delante del Señor, pida perdón todos al Señor. Señor, no hemos sido rectos delante de tu presencia. Señor, ahora entiendo lo que es recto de corazón. Alguien que desea siempre agradar a Dios en todas las cosas. Que su corazón va recto a eso. A lo que le agrada a Cristo en palabra, en hechos, en sentimientos, en proyectos, en actitudes, en todo. Recto hacia Dios. Que de mí no haya algo que al Señor le desagrada, sino que esté tan unido a Dios que el Señor se agrade de estar conmigo, porque Cristo y yo pensamos lo mismo. ¿Puede usted decir eso? ¿Puede usted declarar y decir eso? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Haré una oración
por cada uno para que usted comience a hacer un examen delante del Señor. Si su corazón es recto o si usted le ha abierto la puerta a un espíritu religioso. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque cuántos hombres en esta hora han abierto sus corazones a religiones, pero no han buscado con rectitud de corazón hacer lo que a ti te agrada en todos los aspectos de su vida. Porque uno discierne esos corazones humildes, sencillos, que buscan de ti. Y uno percibe el amor del Espíritu Santo. Uno percibe la dulzura del Espíritu Santo, el deseo de agradarte. Y así cada uno de nosotros, que podamos todos nosotros desear siempre hacer lo que a ti te agrada y que tú puedas decir, él y ella son conforme a mi corazón, me agrada como son ellos, porque ellos me aman y buscan unirse a mí. Son rectos. Señor, si hay alguien que reconoce en humildad que no es así, tú los perdones, tú nos perdones a todos. Y que tú puedas limpiar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos de toda maldad. Porque tú has trazado un camino, pero solo el recto de corazón lo logrará. Ayúdanos, Señor, a desechar todo engaño del diablo y que podamos hacer tu voluntad. Tú harás la obra, Señor. Esta palabra va a llegar a aquellos corazones que la necesitan y tu Espíritu comenzará a lidiar con todos nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Esta palabra no va a volver a ti vacía. Ella hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a una palabra que es para aquellos que la necesitan. Esa palabra que el Espíritu va a inspirar hará efecto en usted si usted es recto de corazón. Si en su corazón hay rectitud de corazón, usted recibirá esa palabra, porque es el Espíritu Santo hablando. Y Dios tiene a sus instrumentos por el cual Él va a hablar y esa palabra va a llegar a su vida. Recibámosla, deseémosla. Tenemos esa puerta abierta. El Señor nos ha permitido para que esa palabra llegue a usted. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración por ese derramamiento del Espíritu. Ahora, ¿quién puede en esta hora preguntarse, ¿quién desea orar por un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Quién desea un derramamiento del Espíritu Santo? Solamente el recto de corazón. Solamente el recto de corazón va a desear un derramamiento del Espíritu Santo. Alguien que solo quiera religión no lo deseará. Pero aquel que es recto de corazón va a desear hacer la voluntad del Señor. Y está invitado de lunes a viernes a las 3 de la tarde para que busquemos ese derramamiento del Espíritu, para que el Señor obre en medio de su pueblo. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Toro, el cual ha Dios vindicado como su siervo y el cual ha demostrado que es un hombre recto de corazón. Él busca hacer lo que al Señor le agrada. Eso es, una vez lo dije y lo vuelvo a repetir, eso es, no tiene precio un ministro que sea recto de corazón.
porque hará que el pueblo sea recto también, buscará lo correcto. Un ministro que su corazón es recto hará que el pueblo busque lo correcto también. Que el Señor bendiga a nuestro hermano y bendiga a la congregación. Los domingos a las 9, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer. Y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden lo que el Espíritu habló acerca del corazón recto. Y estas palabras de David son las palabras de un corazón recto. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Solo un recto de corazón le pedirá al Señor: Señor, escudriñame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo te quiero agradar. Yo quiero estar unido a ti. ¿Usted le dice eso al Señor? ¿Desea usted hacer lo correcto? Lo que al Señor le agrada. ¿Ha rendido cuerpo, alma y espíritu? ¿Ha rendido sus proyectos y sus sentimientos al Señor? En su corazón hay raíz de amargura. ¿Puede decir usted que está unido a Dios? Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.